The Killer es una película de acción que posee una premisa muy interesante, pero que muchas de sus escenas no tienen energía. Acá te contaré mi experiencia y crítica sin spoilers. Comenzamos con que esta película abarca y toma la esencia de aquella cinta del 89 con el mismo nombre, agregando algunos giros en su trama y pequeños toques de suspenso. The Killer hace todo el intento por ser una gran cinta de acción, pero se queda un poco corta. Aún así, ¿realmente vale la pena? Si eres fanático de las películas de John Woo, puede interesarte muchísimo. En todo momento coloca su esencia cinematográfica y esos detalles que demuestran que es una película de él. Por otra parte, si estás acostumbrado a películas de acción totalmente frenéticas, esta no es para ti. El director realiza una entrega de cambios muy notorios que pueden ser del agrado de muchos y para otros no tanto, ya que por momentos puedes sentirte muy aburrido o simplemente te dejas de interesar la trama en su totalidad debido a la falta de energía entre sus escenas. Esta es otra cinta que divide las críticas de manera impresionante, pero a pesar de ello puede entretener si estás acostumbrado a producciones sencillas. The Killer para muchos es un remake, pero desde mi punto de vista no lo es. Como lo mencioné anteriormente, solo toma la esencia de aquella gran cinta de John Woo, un director que nos ha dado entregas como Códigos de Guerra, Misión Imposible 2 y recientemente Silent Night. La película está protagonizada por Nathalie Emmanuel, que ha hecho un trabajo tranquilo, decente o no tan sobresaliente, ya que en muchas de sus escenas no transmite algo más que incomodidad. La actriz no lleva a cabo todas esas expresiones que son fundamentales cuando tienes problemas internos o choques emocionales. En todo momento tiene un desenvolvimiento bastante cuestionable y su interpretación como sí es muy olvidable. Por otro lado, sí tiene un buen manejo de escenas de acción, aunque muchas de ellas son evidentemente llevadas por el poder del guión. Una actriz que ha estado presente en cintas como Arthur the King, la saga Rápidos y Furiosos y pronto en la película Megalopolis. Como protagonista también tenemos a Omar Sy, más que reconocido por la serie Lupin y cintas como Amigos Intocables y X-Men Días del Futuro Pasado. Acá el actor tiene un desempeño quizá un poco mejor que Nathalie, aunque no escapa de la sencillez en su interpretación. Sinceramente se siente muy forzado y en ningún momento sientes alguna conexión con su personaje. Creo que todo esto va más de la mano con todo el argumento narrativo de la cinta o que el empeño de los actores no está en su entrega total. Incluso en sus secuencias de acción no hay algo tan relevante que pueda innovar el género de acción. Quizá los mejores momentos dentro de la película son cuando comparte pantalla con sí y a pesar de eso es debatible. Sam Worthington dice presente en la película y creo que es quien mejor realiza su papel, un rol secundario que tiene su esencia en el enfoque del engaño, la avaricia, la mafia y el trabajo con sustancias ilícitas. Una que otra escena forzada, pero tiene su mérito. The Killer tiene algunos puntos positivos que añaden un nivel cinematográfico bien apreciado. Tal es el caso de la fotografía, que tiene un trabajo bastante llamativo, dando esos aportes de la ciudad de París y algunos visualmente geniales. Además, el apartado de la banda sonora es muy bueno, con melodías acorde a los sentimientos internos que posee nuestra protagonista y algunos personajes importantes de la trama. Existen algunos enfoques de cámara bien elaborados, sobre todo aquellos que demuestran la ciudad y todo el trabajo de la puesta en escena. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. The Killer te lleva por un cúmulo de emociones por cada trama, las cuales se ejecutan de manera decente, aunque pudo ser mejor. Hago énfasis en la inocencia, las segundas oportunidades, el perdón, el remordimiento, la buena ejecución de un trabajo y el amor por tu carrera. Ahora bien, dentro de sus puntos más negativos tenemos esa habilidad de forzar el guión en todo momento, haciéndolo más predecible y mediocre a la vez, ya que esos cambios o giros de trama son muy evidentes, restándole así credibilidad a la película y quizá te haga sentir aburrido. Por otro lado, tenemos esas secuencias entre el cambio de escenas de acción que brindan muchos errores de continuidad, algunas no estando sincronizadas por pequeños momentos entre tantos cortes. Además, esa inconsistencia que tienen los actores desde el punto de vista de sus lugares durante las batallas y enfrentamientos, punto que se aprecia por algunos segundos, pero que dice mucho de la película. Se puede añadir algunas escenas donde no se aprecia esa conexión entre los personajes. Tenemos una asesina muy experimentada, con poco sustento narrativo del porqué de sus acciones y que a pesar de ello tiene un gran historial muy reconocido, pero que curiosamente siente remordimiento por una persona. The Killer no es la mejor película de acción de este año, definitivamente pudo ser mejor, pero hay otras cintas como The Beekeeper o Monkey Man que tienen un mejor trabajo. Aún así, tiene su mérito y puede entretener. Y si quieres ver una película de una mujer que hace un trabajo más decente, te recomiendo La Villana. Incluso la película Hitman tiene un mejor desenvolvimiento en el apartado de los disfraces. Señores, por encima mi calificación final para The Killer es un 5, aprobando lo justo por su entretenimiento. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta cinta, por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.